Los libros de Daisetsu Teitaro Suzuki sobre el budismo zen se encuentran entre lo más granado que los últimos decenios han aportado al conocimiento del budismo vivo, y el mismo zen es seguramente el fruto más notable de ese árbol que hunde sus raíces en las colecciones del canon Pali. Al autor nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos por dos cosas. En primer lugar, por el esfuerzo que ha realizado para facilitar al intelecto occidental la comprensión del zen, y en segundo lugar, por la excelencia con que ha acometido esta empresa. Por lo común, las ideas religiosas de Oriente son tan diferentes de las nuestras, que dejando por un momento aparte el significado de ciertos conceptos, que dependiendo de los casos el traductor hace muy bien en no transcribir, lo habitual es que la mera traducción de las palabras tropiece ya con extraordinarias dificultades. Recordaré tan solo el caso del Tao chino, el cual ha resultado inabordable hasta el momento a toda traducción europea. Los textos del budismo temprano albergan ya nociones y conceptos poco menos que inasimilables por el intelecto europeo ordinario. Ignoro qué tipo de requisitos espirituales serían necesarios para que uno pudiera formarse una idea o un concepto claros y distintos de lo significado por el término karma en el budismo primitivo. De acuerdo con todo lo que sabemos de la esencia del zen, lo verdaderamente en juego es en este último, consistiría una vez más en una noción central de invencible heterogeneidad. Esta singular noción recibe en el zen el nombre de satori, término que debe traducirse por iluminación. El satori es la razón d'être del zen. Sin satori, el zen no es zen, dice Suzuki. Comprender lo que un místico entiende por iluminación, por ejemplo, o lo que el lenguaje religioso acostumbra designar con esta expresión, no debería constituir una empresa demasiado difícil para el intelecto occidental. En cambio, llegar a intuir lo que realmente se está significando con esta vía y especie particular de la iluminación, que es el satori, supone para el europeo casi un imposible. A título de ejemplo, llamaré la atención del lector sobre la descripción que hace Suzuki de la iluminación de Waikujo, Paichan Wai Hai, y la leyenda de Kosankoku, Wan Shan-ku, el poeta y hombre de estado confuciano. El siguiente relato podría brindarnos un nuevo ejemplo de lo que acabo de decir. En cierta ocasión un monje se acercó a Gensha con el fin de que este último le comunicara dónde se encontraba la entrada al sendero de la verdad. Gensha le preguntó: ¿Oyes el rumor del arroyo? Sí, lo oigo, contestó el monje. Esa es la entrada, le instruyó el maestro. Me contentaré con estos pocos ejemplos, merced a los cuales es posible apreciar con claridad la opacidad de la experiencia del satori. Aunque amontonáramos una gran cantidad de ellos, nuestro desconcierto ante lo significado propiamente por perseguir la iluminación, o por la iluminación en cuanto tal, es decir, aquello por lo que estaríamos o en lo que estaríamos siendo iluminados, seguiría siendo más que notable. De la iluminación afirma Kaiten Nukarilla, profesor en el Soto-shu Buddhist College de Tokio, lo siguiente: tras habernos liberado de los malentendidos del yo, hemos de despertar nuestra sabiduría más propia, pura y divina, que los maestros del Zen llaman mente de Buda. Bodhi, el conocimiento por el que se tiene experiencia de la iluminación, o Prajna, conocimiento supremo. Esta sabiduría es la luz divina, el cielo interior, la llave de todos los tesoros del ánimo, el núcleo del pensamiento y la conciencia, el manantial de la influencia y el poder, y el asiento de la bondad, la justicia, la compasión y la medida de todas las cosas.
Cuando esta sabiduría interna haya despertado por completo, seremos capaces de comprender que la mente, la esencia y la naturaleza de todos y cada uno de nosotros es idéntica a la vida universal o Buda, que cada uno de nosotros vive cara a cara con Buda, que cada uno de nosotros es el destinatario de la gracia desbordante del santo Buda, que Él es el que alimenta nuestras fuerzas morales, que Él es el que abre nuestro ojo espiritual, que Él es el que desarrolla nuestras capacidades y que Él es el que nos señala nuestra misión, y que la vida no es el océano del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, ni tampoco un valle de lágrimas, sino el santo templo de Buda, la tierra pura, el reino de la bienaventuranza, en la que podemos disfrutar de las delicias del nirvana. Entonces nuestra mente será transformada por completo, y ya no nos veremos estorbados por la ira y el odio, ni heridos por la envidia y la ambición, ni mortificados por penas y cuidados, ni vencidos por la tristeza y la desesperación. Así se pronuncia sobre la esencia de la iluminación un hombre que ha nacido en Oriente y que aparte de ello es un buen conocedor del Zen. Uno no tiene más remedio que confesar que bastaría con introducir un par de modificaciones en el texto para garantizar su ingreso a perpetuidad en cualquier devocionario místico cristiano. Sin embargo, cuando de lo que se trata es de entender esa experiencia de Satori, que describen causísticas tan voluminosas, poner fin a su lectura y quedarse poco menos que en ayunas son todo uno. Nucarilla está hablando probablemente para el racionalismo occidental, de que él mismo se ha administrado una generosa dosis y sus palabras suenan, por este motivo, del todo superficiales y edificantes. Uno prefiere 1000 veces la oscuridad abstrusa de las anécdotas zen a este sustentáculo ad usum delphini. Teniendo que leer mucho menos, alcanza en cierto modo a oír mucho más. El Zen es cualquier cosa menos una filosofía en el sentido occidental de este término. Por ello, en su introducción al libro de Ohasama sobre el Zen, Rudolf Otto opina también que Nucarilla ha traducido el mágico universo de ideas de Oriente a nuestras categorías filosóficas occidentales, terminando finalmente por mezclar indebidamente unas y otras. Cuando se invoca la más insípida de todas las doctrinas, el paralelismo psicofísico, para interpretar esta intuición mística de la no dualidad, la unidad y la coincidencia oppositorum, uno puede estar seguro de que le acaban de echar a patadas de la esfera del koan, el chatsu y el satori. No hay duda posible, lo mejor que uno puede hacer es abandonarse totalmente a la profunda impresión despedida por la extraña oscuridad de las anécdotas zen y no perder de vista en ningún momento que el satori, tal y como quieren los maestros del zen, es un mysterium inefalible. Entre la anécdota y la iluminación mística nuestro sentimiento tropieza con un abismo. Cruzarlo es posible, pero el modo de hacerlo solo puede ser insinuado y en ningún caso puede verse traducido a su ejecución práctica. La sensación que uno tiene es la de que está rozando un misterio que es real y que no constituye una ilusión ni responde a un esquema prefijado. No se trata, en otras palabras, de una mercancía con la que traficara secretamente un grupo de iluminados, sino de una experiencia que obliga a enmudecer a cuantos pasan por ella. El satori, inesperado, adviene cuando nadie lo espera. En el seno del cristianismo pocos se extrañarán de que tras una larga preparación espiritual se produzca una visión de la Santísima Trinidad, la Virgen de los Milagros, el Crucificado o el Santo Patrón. Que Jacob Boehme alcanzará a contemplar el Centrum Naturae en un rayo de sol reflejado en un plato de estaño. Todavía puede pasar. Más difícil resulta ya digerir la visión
en la que el maestro Eckhart contempló a unos hermosos jóvenes desnudos, o la del hombre que envuelto en un manto purpúreo pretendía que Swedenborg renunciara a su glotonería, y en la que pese a ello, o incluso tal vez por esa misma razón, este último reconoció a Dios nuestro Señor. Este tipo de cosas son difíciles de aceptar porque colindan en exceso con lo grotesco. Pero un buen número de experiencias de Satori no se limitan a rozar lo grotesco, lo son de parte a parte, y al escucharlas pensamos que estamos prestando oídos a una sarta de disparates. Para el que se ha ocupado por más tiempo, de manera inteligente y afectuosa, de los floridos frutos del espíritu del lejano oriente, sin embargo, se desvanecen muchos de estos misterios que sumen una y otra vez en la confusión a las demasiado ingenuas mentes europeas. El Zen constituye sin duda una de las más perfectas creaciones del espíritu chino, el cual no tuvo reparo en permitir que el extraordinario mundo de ideas del budismo fructificara en su seno. Por ello, el que se haya enfrentado, aunque solo sea en alguna medida, a las doctrinas budistas, adivinará profundidades tras la extravagante envoltura de las experiencias de Satori individuales, o barruntará dificultades inquietantes tras ellas, de las que el occidente filosófico y religioso creía hasta ahora poder hacer caso omiso. Si se es un filósofo, uno se relaciona a la postre únicamente con ese intelecto que a su vez carece de toda relación con la vida. Y si se es un cristiano, uno no se relaciona en absoluto con paganos. Señor, te doy las gracias por no ser como ese de ahí. En el seno de este tipo de círculos occidentales no hay Satori. Este último es un asunto oriental. ¿Lo es realmente? ¿Es verdad que no hay Satori entre nosotros? Cuando se leen detenidamente textos Zen, es imposible sustraerse a la impresión de que pese a toda su extravagancia, lo designado por el Satori es un hecho natural, algo, si cabe, de una sencillez tan absoluta, que todo lo que sucede es que los árboles no nos dejan ver el bosque, y que cuando tratamos de explicárselo a los otros, siempre terminamos por escoger esas palabras que se las arreglan para sumirlos en la más profunda confusión. Por ello, Nucarilla está en lo cierto cuando afirma que sería vano tratar de explicar o analizar el contenido del Zen o de la iluminación. De todos modos, este autor se arriesga a decir que la iluminación encierra en su seno la intuición de la verdadera naturaleza del yo, y que consiste en la liberación de la conciencia de una concepción ilusoria del mismo. Esta ilusión con respecto a la naturaleza del yo estriba en la común confusión del yo con el sí mismo. Por sí mismo, Nucarilla entiende el Buda universal, es decir, la totalidad consciente de la vida en cuanto tal. Nuestro autor entonces cita a Pan Shan, el cual afirma que la luna de la mente, mind, encierra en su luz todo el universo, y a continuación añade lo siguiente: es la vida cósmica y el espíritu, spirit cósmico, y a la vez la vida individual y el espíritu, spirit individual. Sea cual fuere la definición que se proponga del sí mismo, este último es diferente del yo, y en la medida en que un más profundo conocimiento del yo desemboca en el sí mismo, lo definido por este último concepto abarca una realidad más amplia, la cual comprende en su seno la experiencia del yo, y por ende la trasciende. Así como el yo constituye una cierta experiencia de mí mismo, el sí mismo constituye una experiencia de mi yo. Pero la experiencia de esta experiencia ya no tiene por objeto a un yo superior o ampliado, sino a un no yo. Con este tipo de ideas está también familiarizado el autor de la teología alemana. En toda criatura que tomara conciencia de dicha perfección tendrían que haberse desvanecido y haber desaparecido previamente toda criatureidad, especificidad, quididad y mismicidad. Que yo me atribuya a un bien se debe a que pienso equivocadamente que ese bien es algo mío, o que yo soy bueno. Tal cosa es siempre un signo de imperfección y necedad.
Si hubiera reparado en la verdad, sería también consciente de que no soy bueno y de que el bien no es mío ni procede de mí. Así dice entonces el hombre, necio de mí, pensaba que yo era bueno, pero en verdad bueno no hay ni ha habido en todo momento más que uno, Dios. Con ello, sin embargo, hemos dicho ya bastantes cosas sobre el contenido de la iluminación. Se ha interpretado y explicado el Satori como el romperse de una conciencia encerrada en su yoidad, en la figura de una mismidad no yoica. Esta forma de ver las cosas responde sin duda a la esencia del Zen, pero también a un misticismo como el del maestro Eckhart. En su sermón sobre los Beati Pauperes, Espíritu, dice el maestro: cuando salí de Dios, todas las cosas dijeron, hay un Dios, cosa tal, ya no puedo hacerme dichoso, porque en aquel momento me tenía por una criatura. Pero en la ruptura, al querer estar vacío en la voluntad de Dios y también vacío de esa voluntad divina, y de todas sus obras y de Dios mismo, soy más que todas las criaturas. Allí no soy ni Dios ni criatura. Soy lo que era y seguiré siendo, ahora y siempre. Allí recibo un empujón que me eleva por encima de todos los ángeles. En ese empujón me vuelvo tan rico que Dios, según todo lo que es, en tanto que Dios, y según todas sus obras divinas, ya no puede satisfacerme. Porque lo que alcanzo a conocer en esa ruptura es lo que Dios y yo somos juntos. Allí soy lo que era. Allí ni aumento ni disminuyo, porque soy el inmutable que mueve todas las cosas. Allí Dios ya no encuentra dónde aposentarse en el hombre, porque éste ha recobrado aquí por su pobreza lo que fue y será eternamente. Está claro que lo que el maestro está describiendo aquí es una experiencia de Satori, es decir, una experiencia en la que el yo ha sido sustituido por el sí mismo, al cual es inherente la naturaleza búdica, y por ende la universalidad divina. Puesto que con lo dicho no he pretendido dar curso a una afirmación metafísica a la que mi discreción científica me obliga a renunciar, sino aludir a una alteración de la conciencia que puede ser objeto de experiencia, empezaré por ocuparme del Satori como un problema psicológico. Al que no comparta o no entienda este punto de vista, mis explicaciones le parecerán solamente un montón de palabras vacías, en las que no hallará nada firme a lo que aferrarse. En tal caso se experimentarán dificultades casi insalvables para tender un puente entre estas abstracciones y el relato de los hechos, es decir, ya no podrá entenderse cómo es posible que el perfume del laurel en flor o un pellizco en la nariz sean capaces de provocar una alteración tan profunda en la conciencia. Como es natural, lo más sencillo será relegar todas estas anécdotas al dominio de los cuentos entretenidos, o en su defecto, es decir, de aceptarse que los hechos hayan sucedido tal y como allí se describen, desembarazarse por lo menos de ellos como de fantasías con las que sus protagonistas hubieran engañado a sí mismos. En dicho caso suele también hacerse uso de la palabra autosugestión, ese triste artículo sin salida del arsenal de las mentes limitadas. Un examen serio y responsable de este extraño fenómeno no puede pasar por alto su facticidad de manera negligente. Como es lógico, nunca podremos saber con absoluta garantías si quien se afirma humillado o liberado lo está realmente o se limita tan solo a figurárselo. Para ello carecemos de todos los criterios necesarios. Además, a estas alturas, ya no hay nadie que desconozca que un dolor imaginario es con frecuencia mucho más lacerante que lo que se conoce como un dolor real, pues al primero se asocia un sutil padecimiento moral, el cual nace en la vaga intuición de quien lo sufre sería en el fondo el responsable oculto de su mal. Lo que aquí nos interesa no es pues esta especie de la facticidad, sino la realidad anímica, es decir, el hecho psíquico del proceso designado como Satori. Todo fenómeno anímico es a la vez una imagen y una imaginación, pues de lo contrario no podrían existir ni la conciencia ni la fenomenicidad del proceso. La imaginación es también un proceso psíquico, motivo por el cual
es del todo irrelevante que la iluminación sea calificada de real o imaginaria. Quien tiende o pretende haber tenido una iluminación piensa en todos los casos que ha sido iluminado. Desde su punto de vista, lo que los demás piensen de su iluminación no tiene nada en absoluto que decir sobre esta última. Aun en el caso de que estuviera mintiendo, sus mentiras constituirían un hecho anímico. Es más, aun cuando todos los relatos religiosos no fueran otra cosa que invenciones y falsificaciones deliberadas, todavía seguiría siendo posible escribir un interesante tratado psicológico sobre la efectiva propagación de tales embustes con la misma cientificidad con la que se expone la psicopatología de las ideas obsesivas. Pero el hecho de que exista un movimiento religioso en el que han trabajado muchos siglos y muy agudas inteligencias es motivo suficiente para arriesgarse a hacer un serio esfuerzo, cuando menos, por comprender científicamente estos procesos. He planteado la pregunta de si entre nosotros los occidentales se daría una experiencia como la del Satori. Si aceptamos las afirmaciones de nuestros místicos, una mirada apresurada no hallará nada que pudiera compararse con ella ni de lejos. En nuestro pensamiento, la posibilidad de que la evolución de la conciencia pueda dividirse en etapas no desempeña en realidad ninguna función. La simple idea de que entre la conciencia de la existencia de un objeto y la conciencia de la conciencia de un objeto mediaría una diferencia psicológica gigantesca, frisa ya en una irresponsable sofistería. En tales circunstancias sería muy difícil que alguien se decidiera a tomarse un problema como este lo suficientemente en serio, como para tratar de dar cuenta de las condiciones psicológicas de su planteamiento. Es significativo que por lo general la formulación de estas preguntas o de preguntas similares a ellas nunca haya obedecido a una necesidad intelectual, sino que, allí donde ha tenido efectivamente lugar, casi siempre haya hundido sus raíces en una práctica originalmente religiosa. En la India y en China los motores de estos intentos por liberarse del abrazo de una variante de conciencia que era causada de un sentimiento de imperfección fueron respectivamente el yoga y el budismo. En cuanto a la mística occidental, sus textos están plagados de instrucciones sobre la manera en que el ser humano podría y debería superar el egocentrismo de su conciencia, a fin de conocer su verdadera esencia y de este modo trascenderla y acceder a los dominios de lo divino y del divino hombre interior. Ruysbroeck se sirve en este contexto de una imagen de la que también tiene conocimiento la filosofía india, la del árbol que hunde sus raíces en el cielo y despliega su copa en la tierra, y tiene que escalar el árbol de la fe, que crece de arriba abajo para hundir sus raíces en la divinidad. Las expresiones utilizadas de Ruysbroeck son también similares a las del yoga. El hombre tiene que ser libre y estar limpio de toda imagen, haberse liberado de todos los lazos a los que era adicto y hallarse vacío de toda criatura. Placer y dolor, ganancia y pérdida, ascensión y caída, solicitud por otros y contento y temor no deben afectarle y tampoco deben mostrar apego por ninguna criatura. De ello resulta la unidad del ser, y ésta equivale a un recogimiento interior. Este recogimiento interior significa que el hombre se haya vuelto hacia su interior, hacia su propio corazón, de suerte que a partir de ahora puede comprender y sentir el obrar interno y las palabras también internas de Dios. Con la aparición, merced a la práctica religiosa de ese nuevo estado de conciencia, el influjo de las cosas exteriores ejercían sobre una conciencia egocéntrica, y que a la vez era causa de una adhesión mutua, se desvanece, con lo que la conciencia, ahora vacía, permanece abierta a la acción de un influjo nuevo. Este distinto influjo ya no es concebido como una actividad propia, sino como el influjo de un no yo, cuyo objeto está representado por la conciencia. En apariencia, pues, el carácter subjetivo del yo habría mudado de sitio,
o se habría visto asumido por un sujeto distinto, el cual habría pasado a ocupar el lugar del yo. Se trata de aquella conocida experiencia religiosa que fue ya sintetizada en una fórmula por Pablo en la epístola a los Gálatas. Indudablemente lo descrito aquí es un estado de conciencia nuevo, que se habría separado del anterior a consecuencia de un proceso religioso de transformación extraordinariamente profundo. En contra de ello siempre cabe arguir que lo único que se habría visto modificado en este caso sería la conciencia de un determinado objeto, y no la conciencia en cuanto tal, y que por ende la situación sería poco menos la misma que cuando alguien pasa de página en un libro y se limita a contemplar con los mismos ojos una distinta imagen. Me temo, sin embargo, que esta forma de explicar lo sucedido no sería otra cosa que una interpretación arbitraria, ya que se ve impotente para dar cuenta de los hechos. El hecho, en efecto, es que lo descrito en los textos no es la aparición de una imagen o un objeto distintos, sino la experiencia de una transformación que a menudo se ve acompañada de las más violentas convulsiones. La desaparición de la primera imagen y su sustitución por la segunda constituyen un proceso sobremanera corriente, al que en ningún caso se atribuyen las propiedades de una experiencia de transformación. De lo que aquí se trata, en efecto, no es de que se haya visto otra cosa, sino de que uno ve las mismas cosas de otra manera. Sucede como si el acto espacial de ver se hubiera visto alterado por la entrada en escena de una nueva dimensión. Cuando el maestro le pregunta al discípulo, ¿oyes el rumor del arroyo?, está claro que a lo que sus palabras están aludiendo es a un oír radicalmente distinto del ordinario. La conciencia es semejante a la percepción, y como ella está sujeta a condiciones y limitaciones, se puede, por ejemplo, ser consciente en mayor o menor grado dentro de un círculo más o menos reducido, y con mayor o menor intensidad. Pero con frecuencia estas diferencias de grado suponen diferencias de esencia, ya que dependen de la evolución de la personalidad como un todo, es decir, de la naturaleza del sujeto cognoscente. Mientras el sujeto cognoscente piense lógicamente, el intelecto no se interesará en absoluto por su naturaleza. En lo esencial centrará su atención en la asimilación de los contenidos de la conciencia y, si acaso, en los métodos para llevar a cabo dicha tarea. Para obligarse a hacer un esfuerzo por trascender el intelecto y llegar a conocer al cognoscente se necesita ya pasión filosófica. Pero una pasión de este tipo apenas sí se diferencia ya de un impulso propiamente religioso, y por ello, el conjunto de este problema forma también parte del proceso religioso de transformación, el cual es inconmensurable con el intelecto. Es obvio que la filosofía antigua se halla en gran parte al servicio del proceso de transformación, pero una afirmación como esta difícilmente podría seguir siéndole aplicada a la filosofía más reciente. Schopenhauer sigue siendo hasta cierto punto antiguo, pero el Zaratustra de Nietzsche ya no es una filosofía, sino un dramático proceso de transformación por el cual el intelecto ha sido totalmente devorado. Lo importante aquí ya no es el pensamiento, sino en su sentido más elevado, el pensador del pensamiento. Y este argumento invade todas y cada una de las páginas del libro, para el que, según sus propias palabras, es preciso que entre en liza un hombre nuevo y radicalmente transformado, es decir, alguien que haya hecho añicos las viejas tablas, y en el que se haya operado no sólo la visión, sino también la creación de una tierra y un cielo nuevos. Angelus Silesius expresó ya esto mismo con palabras más modestas que las de Zaratustra. Mi cuerpo es una mantilla en la que un pastelillo quiere ser incubado por el espíritu de la eternidad. En el ámbito cristiano, el Satori se corresponde con una experiencia religiosa de transformación. Pero puesto que de ésta se distinguen diversos grados y especies, seguramente no estará de más que señalemos cuál de estas categorías es la que con mayor fidelidad
responde a la experiencia del Zen. A mi juicio, no hay duda de que la primera en hacerlo sería esa experiencia mística que se distingue de sus afines por contar entre sus preparativos con los de abandonarse, vaciarse de imágenes y similares, diferenciándose así de aquellas experiencias religiosas que, como los ejercicios de Ignacio de Loyola, se basan en el repetido ensayo por representarse y visualizar, poniendo para ello en juego los poderes de la imaginación, determinadas estampas o imágenes sagradas. Dentro de esta última categoría me gustaría también incluir las transformaciones causadas por la fe, la oración y la experiencia en comunidad en el seno del protestantismo, porque en ellas el papel decisivo está siempre desempeñado por un presupuesto extremadamente concreto y por ende por algo sustancialmente distinto de aquellas como la vacuidad y vaciarse. La afirmación aquí característica, Dios es una nada, sería en principio inconciliable con la fe, la esperanza comunitaria y la contemplación de la pasión. Lo antedicho reduce la analogía del Satori con la experiencia occidental a esos pocos místicos cristianos cuyas declaraciones, de puro paradójicas, rozan o incluso traspasan los límites de la heterodoxia. Como es sabido, esta cualidad acarreó la condena de la Iglesia a los escritos del maestro Eckhart. Si el budismo fuera una iglesia en el sentido que tiene para nosotros este término, es indudable que el movimiento Zen supondría para él una carga intolerable. El motivo obedece pura y simplemente al individualismo extremo del método y a la actitud iconoclasta de un buen número de maestros. En la medida en que el Zen es un movimiento, con el correr de los siglos han ido desarrollándose variantes colectivas del mismo, tal y como permiten apreciar las observaciones de Suzuki sobre la educación de los monjes en el seno del budismo Zen. Pero en lo que toca a la forma y al contenido, los afectados por esas variaciones han sido únicamente los aspectos más superficiales. Si dejamos a un lado el tipo respectivo de vida, al modelo espiritual de educación o formación, parece estar representado por un método que los antiguos maestros Zen bautizaron con el nombre de koan. Un koan puede consistir en una pregunta, una expresión o una acción paradójica del maestro. De acuerdo con las explicaciones de Suzuki, en lo esencial, los koan parecen no ser otra cosa que preguntas que han ido transmitiéndose de unos maestros a otros en forma de anécdotas, y que estos últimos proponen a sus discípulos para que mediten sobre ellas. Un ejemplo clásico de este tipo de anécdotas es el relacionado con las expresiones wu o mu. En cierta ocasión un monje le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿los perros tienen también naturaleza búdica?», a lo que éste contestó: «Wu». Como observa Suzuki, todo lo que este wu significa es wu, es decir, eso mismo que a preguntas semejantes se habría visto obligado a responder un perro. A primera vista parecería que, al proponerse una anécdota semejante como objeto de la meditación, se estaría anticipando o prejuzgando de antemano el resultado final, y por consiguiente predeterminando el contenido de la experiencia, tal y como sucede, por ejemplo, en los ejercicios jesuitas o en esas técnicas yógicas de meditación cuyo contenido se ve condicionado por la tarea propuesta previamente por el maestro. Pero la diversidad que presentan los koan es de tal grado, sus significados tan contradictorios y las paradojas en ellos encerradas tan grandes, que anticipar cuál podría ser su solución apropiada constituye una tarea imposible, incluso para el más avesado de los expertos. A ello se añade que las descripciones de la experiencia final son tan oscuras que el intento por descubrir un vínculo racional satisfactorio entre la experiencia y el koan se salda en todas las ocasiones con un rotundo fracaso. Tal cosa, es decir, la imposibilidad de establecer dicha vinculación lógica, nos invita a sospechar que el método no coarta en absoluto la libertad del proceso anímico
y que por dicho motivo el resultado final debe ser su origen en todos los casos a la disposición individual del iniciado. La radical aniquilación del intelecto racional perseguida en la formación se ve coronada por la aparición de una conciencia a la que se ha obligado a renunciar, hasta donde esto es posible, a todos sus presupuestos. Con ello habrán conseguido erradicarse, siempre que las circunstancias lo permitan, los presupuestos conscientes, pero no asidos inconscientes, es decir, la disposición psicológica existente, aunque desconocida, que puede serlo todo menos un vacío o una radical ausencia de presupuestos. Esta disposición es un factor naturalmente dado y de decidirse a responder, cosa que evidentemente coincide con la experiencia del Satori. Su respuesta no es otra que la respuesta de la naturaleza, la cual habría conseguido de este modo comunicar de forma inmediata su reacción a la conciencia. La respuesta brindada al koan o al maestro por la naturaleza inconsciente del discípulo es a todas luces un satori, o al menos esta sería la forma de ver las cosas que a mi juicio describiría con mejor o peor fortuna la esencia del satori a la luz de los hechos relatados. Esta concepción se apoya en el hecho de que con frecuencia el interés principal del maestro reside en la inspección de la propia naturaleza, el hombre originario y la profundidad de la esencia. El Zen se diferencia de todas las demás técnicas filosóficas y religiosas de meditación por su radical ausencia de presupuestos. El mismo Buda es con frecuencia objeto de un exacerbado rechazo y aún de un desprecio rayano en la blasfemia, y ello a pesar de que su figura podría constituir, o tal vez precisamente porque podría hacerlo, el más firme presupuesto espiritual de la meditación. Pero Buda es también una imagen, por lo que ha de ser rechazado. No debe haber nada más que lo que hay, es decir, la persona y todos sus presupuestos espirituales inconscientes, de los que aquella no puede desembarazarse bajo ningún concepto, debido justamente a su carácter inconsciente. Por ello la respuesta en apariencia nacida en la nada, la luz que brilla en las tinieblas impenetrables, es siempre saludada como una iluminación feliz y milagrosa.